Bien, muy buenos días a todos los que nos acompañan. En esta ocasión estamos en compañía de Sergio Murillo, él es el jefe de comunicación de Recope y estamos aquí para conversar sobre la campaña de robo de combustible. Vamos a ser muy reiterativos con todos ustedes, con todos los que nos acompañan a través del Sol de Occidente, para que hagamos conciencia sobre esta situación tan grave y que afecta a todo el país. Sergio, muy buenos días, gracias por estarnos acompañando. Hola Isis, buenos días, es un placer volver a verles. Muchas gracias. Bueno, para nosotros también es un gusto tenerte por acá y volver a conversar con nuestros amigos y nuestras amigas y los seguidores de este medio de comunicación sobre la importancia que tiene hacer conciencia de esta situación tan grave que es el robo de combustible. En la entrevista anterior señalaste que esta campaña para evitar el robo de combustible la asemejaste, ¿verdad? A que es como que se metan a robar a nuestra casa. Esto de verdad que esta analogía que haces es así porque debemos hacer conciencia de que Recope es una empresa de todos los costarricenses y que debemos cuidarla. Entonces, en ese Sí, sentido, Sergio, háblanos un poquito sobre esta campaña de Recope. claro, es correcto. Creo que es lo mejor que podemos gráficamente decirle a las personas es cada vez que hay una toma ilegal de combustible, se nos están metiendo a robar en nuestras propias casas. Entonces yo creo que nadie quiere que el AMPA llegue a afectar nuestras casas, nuestras viviendas y lo que nos ha costado por muchos años. Y Recope es la empresa de todos los costarricenses, el Sistema Nacional de Combustibles, que son unos poliductos con estaciones de bombeo, con personal calificado. Somos de los costarricenses, todo eso es nuestro y tenemos que verlo así. Entonces, una toma ilegal que genera daños en un montón de factores, pero que afectan el Sistema Nacional de Combustible, es un daño que nos hacen a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el 70%, casi el 70% de cómo se mueve la industria, cómo se mueve el sector de transporte, llamémoslo desde la motocicleta o la bicicleta que anda repartiendo ahí comida express y que le echan un poquito de gasolina y llegan hasta su casa, le dejan el paquete. Todo ese combustible, esa energía, y nosotros somos los proveedores para este país. Por eso Recope es la empresa de los costarricenses y para los costarricenses. Ahora estamos en una campaña fuertísima contra el robo de combustible, un daño que nos afecta a todos, un robo que nos afecta a todos, porque cada toma ilegal que se hace en este país genera un un problema de abastecimiento, un problema a las comunidades, un problema ambiental y por supuesto un problema económico que al final de cuentas todos pagamos. Correcto, Sergio. Bueno, se ha mencionado tanto en este medio de comunicación como en todos los medios de comunicación que están formando parte de la campaña, que ha habido un incremento, ¿verdad?, en este tipo de delitos de robo de combustible. ¿A qué se debe, Sergio, que se haya incrementado? ¿Hay un análisis de parte de Recope para identificar esta situación? Bueno, vamos a ver, el tema de la prepandemia teníamos también afectación grave. Luego con la pandemia, producto de todas las restricciones, de quedarse en casa, ¿verdad? Eso obviamente bajaron las incidencias y ahora que hay mayor apertura, que hay mayor movilidad, pues obviamente no solamente los costarricenses de bien lo aprovechan, sino también pues aquellas personas que buscan dañar. El tema del robo de combustible es un tema que es de todos los días. Tenemos una alerta diaria, por lo menos, de una toma ilegal. Nuestros sistemas electrónicos que hay, así lo detectan. Por eso es que les pedimos a la gente que denuncien al 1002, que es la línea confidencial, es gratuita, cualquier indicio de robo de combustible. Si usted ve a alguna persona que está transportando combustible de manera ilegal, si ve a alguna persona que está transportando combustible, por ejemplo, un camioncito con las famosas pichingas, o que las venden, o no sé, o que les llega algún olor demasiado fuerte a combustible, pueden llamar al 1002, que es lo principal de lo que estamos conversando acá.
Sergio, bien, y a lo largo, digamos, de todo el poliducto, de toda la estructura que tiene Recope instalada a lo largo del país, estamos hablando que atraviesa 24 cantones, Sí, ¿correcto? Ok, a sí, lo es largo de correcto. esos 24 cantones, ¿cuáles son las zonas más vulnerables que ustedes han detectado? Miren, nosotros abordamos cinco provincias, como bien lo dice usted, 24 cantones, 62 aproximadamente distritos. Quiere decir que todo este sistema nacional de combustibles, que se conforma por 415 kilómetros, que van desde Moín hasta Punta Arenas, está cerca de comunidades. Los puntos más vulnerables empiezan en la región Caribe. Ahí es donde se presenta la mayor incidencia. Es donde está nuestra planta, por así decirlo, principal, porque es donde llegan los buques, donde está la terminal, la estación de bombeo y son donde se inicia el traslado del combustible por medio del poliducto a las diferentes terminales. Es un hecho que, bueno, esta situación no es exclusiva de Costa Rica. Tenemos referencias, ¿verdad? Por ejemplo, en México ocurrió una gran tragedia en el 2019. 132 personas perdieron la vida precisamente por estas malas prácticas del robo de combustible. No queremos que eso suceda aquí en Costa Rica. Por eso es que estamos participando todos de esta campaña para promover que no se robe el combustible, porque los daños no solamente son pues a la salud, ¿verdad? Son al medio ambiente, son a la vida de las personas y de eso, Sergio, queremos ser bastante reiterativos. Coméntanos cómo están abordando ustedes esta información hacia la población. No quisiera quedarme solamente en la situación que sucedió en México, que es sumamente gráfica. Se pueden ver por YouTube los videos, los medios de comunicación también lo publicaron, explosiones por todo lado, muertes, personas fallecidas, pero esto sucede en todo el mundo. Tenemos reportes también de que sucede en Colombia, de lo que sucede en Panamá, de lo que sucede en países cercanos acá debido al tema del robo de combustible. ¿Qué afecta? A nosotros nos preocupa. Tuvimos un caso muy grave en el 2016 en Siquirres propiamente, donde una toma ilegal dañó la naciente de agua potable de toda una comunidad. Se quedaron cerca de 30,000 personas sin agua potable durante muchos días. Obviamente hubo un trabajo de contención de las autoridades locales, por parte de Recope también. Se ha hecho una inversión para que la tubería que estaba expuesta ahí en Siquirres, bueno, ahora quedara oculta, ¿verdad? Tener herramientas y trabajos que se hicieron para que el AMPA no llegue a afectar nuevamente a las comunidades. Pero lo principal es la afectación que tiene hacia las comunidades y hacia las personas. No solamente en la contaminación del agua, sino también en la mala manipulación de lo que se hace. Por ejemplo, si mi vecino está almacenando combustible robado, es un peligro para mí, porque no sé si esa persona fuma o si hay algún trabajo de soldadura cerca. Una chispa puede realmente ser una bomba completa. Nosotros hemos visto casos, por ejemplo, de estas empresas pequeñitas que hacen pólvora en diciembre. Y es un ejemplo, creo que muy gráfico. Hemos visto donde una pequeña chispa incendia todo. Se ven personas quemadas. En Cartago sucedió eso. Y no queremos que eso mismo suceda con combustible, porque el combustible es mucho más fácil, mucho más flamable que la pólvora. Y además es un líquido. Entonces, a donde llegue la última gota, hasta ahí va a llegar el fuego y va a consumir absolutamente todo. Entonces, la mala manipulación de los combustibles, una toma ilegal, es un problema que puede dañar a una comunidad entera. Además, daña el medio ambiente, por ejemplo, la contaminación de aguas, si utilizo esa agua para el ganado, ¿verdad? O para el área porcina, o simplemente si la utilizo para consumo propio, o para la flora y la fauna, ¿verdad? Porque el poliducto abarca lugares que son turísticos también.
y están cerca. Entonces, hay una gran afectación, y la otra gran afectación que hay es una afectación económica, que no la queremos dejar de lado, pero cada vez que hay un robo de combustible, se debe reportar ante la autoridad reguladora. Y Vamos ellos hacia ese punto. toman esa referencia, ¿verdad? Como obviamente una pérdida, y que la aplican dentro de toda la fórmula matemática que ellos hacen para la fijación de la tarifa, está incluido eso. Entonces, aunque sea un colón, mire, un colón por miles de millones de litros de combustible que este país trae y provee a los costarricenses, es una afectación grandísima. Y es una afectación para el usuario final, directo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer conciencia. Vamos a ese punto. Hay una ley, la 9852, que se aprobó en el 2020 y que, bueno, pues sanciona este tipo de delitos. Pero vamos a ver todo el proceso, Sergio, porque no nada más es el robo. Es decir, hay sanción para aquel que participa de la situación, que presta, que permite, que calla, que, en fin, vamos a hacer un repaso y veamos cómo están las sanciones, ¿verdad? Para cada parte del proceso, por decirlo así, en este Sí. delito del robo de combustible. Sí, esta ley fue un trabajo muy fuerte que viene a fortalecer el trabajo que también realiza Recope. Es la ley 9852, que trae sanciones de hasta 15 años de prisión. Entonces, por ejemplo, las personas que causen daños al Sistema Nacional de Combustibles se ven expuestas a una sanción de cárcel de hasta 4 años. Las personas que causen un daño y se genere un derrame del combustible tendrán una pena de prisión de hasta 6 años. Y la persona que robe combustible y todos aquellos derivados del combustible, ¿verdad?, será castigado hasta con 15 años de prisión. Aquí hay una gran cantidad, como usted lo menciona, Isis, de variables, por ejemplo, el transporte, la distribución, introducción de hidrocarburos. En Costa Rica tiene 4 años de prisión. Quien facilite algún bien mueble o inmueble, o sea, si yo facilito mi casa, si facilito el rancho que tengo en el patio para ocultar combustible, y todo ello, eso tiene una pena de prisión de 5 años. Y aquí hay otra cosa, la persona que intimide, y déjeme buscarlo acá dentro de mis apuntes que tengo por acá, la persona que por cualquier medio intimide o disuada a otra persona a participar de este delito, puede ser sancionado con una pena de cárcel de hasta 5 años de prisión. Entonces, sería bueno también comentar que cualquier alteración al combustible tiene una pena de prisión de hasta 3 años de cárcel. Por eso es vital, es importante que las personas comprendan que una llamada que es gratuita, que es confidencial, al 1002 es vital para que podamos detener este flagelo que nos afecta a todos. Sergio, ¿y qué pasa con las personas que compran ese combustible robado? ¿Hay sanción también para esas personas? Sí, hay una sanción de 5 años de prisión, pero además se aumenta en 1/3 cuando yo vendo combustible de manera ilegal a actividades que sean de narcotráfico o piratería. Entonces, estamos hablando de que puede ser una pena de prisión de 6 años y medio o más cuando yo me veo vinculado en un tema de venta. Y por acá tengo un dato que también me están pasando, y es una pena de hasta 4 años de cárcel por introducir al país y distribuir combustible de manera ilegal. Hay muchos casos, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, con quien trabajamos muy de la mano con los oficiales de la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, suelen detectar casos de introducción de combustible procedente de los países que están en nuestras fronteras, ¿verdad? Países que están como Panamá o Nicaragua. Y eso tiene una pena de prisión también de hasta 4 años de cárcel, y por la venta ilegal del combustible, como le comenté, por 5 años.
Bien, bueno, pues toda esta información está a la mano para que ustedes la consulten, para que ustedes la vean. El 1002 es la línea para las denuncias, puede hacerlo de manera anónima. Así que no tenga miedo, cuídese, cuida a su país, cuida a su gente, cuida su dinero también, porque estamos siendo afectados todos en este tipo de situaciones. No queremos que sucedan y por eso es que estamos participando de esta campaña intensiva. Puede encontrar información en el material que hemos estado compartiendo a través del Sol de Occidente, puede encontrar información en las redes sociales de Recope y en su sitio web. Vamos a tener una siguiente entrevista y los vamos a invitar desde ya para que estén pendientes de cuando esta se realice. Así que, Sergio, muchísimas gracias por compartir esta información con el Sol de Occidente. Es muy valiosa para nosotros, es muy valiosa para la gente que nos acompaña y que nos sigue. Y nada más cerremos con cuál es la mejor campaña que podemos hacer para evitar este flagelo. La mejor campaña que podemos hacer y es denunciar al 1002, perder el miedo, una llamada que es gratuita, una llamada que es confidencial, puede ayudar a evitar una tragedia que le puede afectar al país entero. Empecemos desde la comunidad en donde yo estoy, pero es al país entero. Pongámonos a pensar qué sucedería en este país si nos quedamos un solo día sin combustible. No se moverían carros, motocicletas, aviones, por ejemplo, toda la parte industrial, los comercios, que son más de 5,000, y también afectaría todo lo que es el gas licuado de petróleo que se utiliza en las escuelas, por ejemplo, de los niños que van a desayunar, que se utilizan en los comercios, en los mercados centrales de nuestros cantones y provincias. Es vital, así que un día que llegase a suceder eso sería desastroso para el país. Así es, muchísimas gracias, Sergio, por compartir esto con Gracias a nosotros ustedes. y nos veremos pronto, así que todos a combatir el robo de combustible. Muchas gracias. Gracias, buen día.